Así que buena tarde nuevamente. Hoy tenemos nuestra clase de postproducción de fotoreportaje, gracias al trabajo de reportería de nuestra compañera Diana Sánchez, quien ha realizado un trabajo súper bonito con, con su padre, el trabajo de su padre y bueno, será como interesante que ella nos cuente un poquito más. Diana, ¿estás aquí conectada un poco? ¿Ya estás tu micrófono funcionando? Hola, profe, ¿sí me escuchas? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, profe, muchas gracias. Dianita, listo. Cuéntanos un poco más sobre tu fotoreportaje mientras yo lo comparto aquí en la pantalla, ¿vale? Claro que sí, profe. Quise como indagar un poco sobre el oficio de mi padre. Él trabaja en artes gráficas y trabaja como encuadernador y tipógrafo, una de Ok. las oficios que se ha ido perdiendo un poco por cuestión de los De la sistemas tecnología. y la tecnología y todo La eso, ¿no? tecnología total. Ujú. Pero pues él tiene aún todavía mucha herramienta que se utilizó antes, como son eh, los tipos, que son las letras que él está manejando ahí, y pues aproveché todo eso, que siempre había querido hacerle algo especial a él y pues aproveché todo su contexto, su taller y sus herramientas. Espectacular. Muy buen trabajo y qué bueno que hayas vinculado también, que hayas vinculado esa parte de tu familia, la parte emotiva, la parte histórica de tu padre, que quede esto como un registro también histórico del oficio de tu padre. Genial, Sí, sí, genial. Te sí, profe. felicito. Una excelente decisión, un excelente fotoreportaje. Muy allegado a ti, pero muy desconocido tal vez para nosotros en estos momentos. Como tú dices, ya se está perdiendo el oficio de todos los oficios que eran y que son aún de un poco análogos, por así decirlo, de manualidad, de artesanía, un poco más de oficio de mano, ¿no? Del artesano y del artista. Se está perdiendo por las tecnologías. El láser, el grabado en láser, por ejemplo, es una tecnología impresionante que en cuestiones de segundos te graba en madera, en cualquier tipografía, un texto que tú te demorarías muchísimo tiempo en diseñar una fuente tipográfica y grabarlo en metal, madera, bueno, en infinidad de materiales y no solo grabarlo, cortarlo, bordarlo, no, es impresionante. Entonces, es, obtener todavía este tipo de registros, de reportes que se conservan, porque en un futuro no muy lejano, este tipo de oficios se van a volver de, de, de puristas, de personas coleccionistas que pagan por este tipo de productos hechos a mano, porque precisamente el oficio es el que vale también. Así que te felicito por el fotoreportaje que has elegido. Y bueno, me comentas un poco los esquemas que utilizaste de luz, cuántas luces utilizaste, cuántos lentes usaste, qué ISO usaste, porque como lo bajé de WhatsApp, no lo bajé ¿tú me enviaste al correo estas imágenes? No, profe, te las envié al WhatsApp, Ok, por lo que todavía no las había editado, entonces, pues, perfecto. por ahora en ¿Las el tienes WhatsApp. en formato RAW? No, profe. Ok, se te pasó. No, es que además fue muy chistoso porque yo iba dispuesta a hacer el fotoreportaje a mi padre, pero entonces a él le llegó un trabajo de última hora y me tocó como en media hora, rapidito, y papi, hasta aquí, hasta eso, chun, ya, porque le tocaba entregar una cosa súper urgente. Y como él vive en Bogotá y siempre se me ha hecho como un poco difícil ir hasta allá y todo, tocó como algo muy flash. Esto es en Bogotá. Sí, sí, profe. Ok. Tienes, porque yo Sí, sí. veo que aquí está, bueno, está bien todos los planos, planos medios, plano detalle. Y tienes un plano general de pronto de todo el estudio de él.
Una Sí, panorámica. sí, profe. Y espérame a ver si lo tengo acá, porque inclusive yo los bajé aquí al celular, pues para que sea un poco más inmediato pasarte las fotos. Muy bien. Espérame a ver, Yo veo yo miro. que tiene una buena fluidez, pero en las que me pasaste tal vez hay una repetición de mensaje. Sí, A ver, no, este está bien, este está bien, este está bien, no, este está bien. Tal vez aquí hay ay una no, repetición. de las que descargué aquí en el celular, no tengo una como muy en plano general, pero sí la Pero tengo, sí la porque tienes. te hice como 120 fotos en media hora, No, no sé cómo, brutal. profe, Ahí pero pues sí, me tocó pa. entre todas ellas. ¿Y él estaba trabajando o estaba actuando que trabajaba? Ahí estaba actuando que trabajaba porque Ok, tenía que empezar a hacer otra cosa súper diferente a eso, entonces digamos que no lo pude coger en el momento que estuviera trabajando en eso, ¿sí? Tenía que hacer otra cosa súper diferente, entonces me tocó, papi, hagámosle rápido. súper, súper, Pero, muy bien. Bueno, súper bien. Acá dice nuestra compañera Angélica, muy bien, buen trabajo, compañera, te felicito. Sí, súper gracias, bien, profe. muy bonito. Cuéntanos, ahora sí, ¿cuántas luces? Veo que aquí tienes, por ejemplo, en esta foto, está aquí, hay solo esta luz, pero acá hay Sí, otra luz, ¿no es cierto? pues utilizamos dos luces, una amarilla cálida Ajá. y un LED blanco, pero no era como muy luminoso, la verdad, porque igual también quería que, pues darle como esa sensación de calidez, de Sí, verse como confortables las fotos, no sé, o sea, sí, como se ve todo no vintage, tan también secas, ¿sí? se ve bien retro, se ve bien cálido, se ve bien ameno el espacio. Eso, como ameno. Entonces quise más bien solo casi que involucré, más que todo fue ese bombillito de luz cálida que teníamos ahí en una lamparita. Este Y de como el aquí, sitio es, sí, como el sitio es más bien pequeño, entonces pues la luz nos sirvió mucho porque pues abarcaba todo el espacio esta luz que y entra de nos acá sirvió blanca, mucho. esta ha de ser de una ventana, me imagino, estas blancas. Sí, una ventana. Ok, Ahí justamente hay una ventanita, sí. con cortina, Y esta es ese la cortina. bombillito que se ve ahí, sí, ese bombillito que se ve ahí, esa es la lamparita que teníamos, que la mayoría de fotos las hicimos fue con esa. Y esta luz amarilla que hay aquí, esto amarillo que hay aquí, ¿qué es? El bombillito, el que parece la luz como bombillo. Esto que parece aquí naranja en la pared, en el borde. Ay, ahí había No, un ya bombillito, no. sí, abajo. ¿Sí hay? ¿Sí hay algo aquí Sí, abajo? sí, creo que ahí teníamos un bombillito, sí, no estoy, o no, es como el reflejo, yo no Es me el acuerdo, pero reflejo de creo, esta luz, ¿no? Es el reflejo de esta luz, sí. Ok, no, es el ese reflejo de reflejo esa de luz. esta luz que golpea aquí en esta parte, en esta pared y queda amarillo aquí naranja. Súper Sí, porque bonito quedó no, el esquema de yo luz, me me acuerdo que gusta. solamente era una luz y era esa y un LED pequeñito blanco que hay por ahí en otras fotos. No había más luces. Por ejemplo, aquí la mandaste atrás o esta es la luz Sí, LED. no, esas la mandamos atrás, un LED pequeñito que él tiene, que es la que te digo que esa fue la otra que utilizamos, porque Ujú. era pequeñita, entonces como que solamente nos daba la luz, era ahí a lo que estaba haciendo. Súper bonito el trabajo, te felicito. Unas Gracias, buenas profe. tomas. Aquí hay unas Mira, que ahí se ve me la LED, gustan mucho. el anterior, ahí dice LED blanquita, Esta de esa, aquí. Sí, ya esa, listo, ok. Esta que iluminó exactamente esta parte de aquí es del del papel. papel. Y Ajá, la otra que lo iluminaste a él, a me él. imagino. Ujú, sí, Muy bien, perfecto. Te felicito, muy buenos recursos. gracias, Aquí está, esta es la luz amarilla. sí, La cogiste con la mano y te moviste con ella para todas partes. patola. Muy bien, te felicito, muy, muy bien. Y está bien Gracias, lo profe. del la temperatura, la tonalidad y la, sí, como la predominancia de calidez no está mal, está muy bien para este fotoreportaje. Muchas veces el color suele influir mucho, es decir, distraer mucho en la composición de fotoreportaje.
y si no es muy adecuado, pues se va a dispersar mucho la información. Pero en este caso es muy neutro, es muy crema, es muy cálido, es muy sepia también, es muy bonito y él no tiene tampoco una vestimenta como muy colorida, el espacio tampoco hay como mucho color, así que es muy neutro, se va directo a las manos, al oficio, a lo que él está haciendo, a la acción que A es la lo acción, importante, sí. a la acción que es lo importante. Y del resto simplemente el color es como el recrear la acción, ¿no? Muy bien, me parece una muy buena decisión. Ya de aquí son pequeños detalles que podemos hacerlo directamente desde Lightroom. Lo que habíamos charlado, que es mejor hacerlo acá, precisamente porque hiciste ciento y tantos fotos y puedes editar una y basarte con ella y dejarla ya más o menos todas bajo ese aspecto y esa apariencia, porque aún estando un poco naranja la puedes volver un poquito más crema, teniendo en cuenta el referente que miramos la anterior clase. ¿Se acuerdan las clases de referentes y que miramos que este compañero, no recuerdo el apellido, pero tenía como un toque un poco más crema a la mano, no era tan amarilla, sino un poquitito más piel, o sea, un poquitito nada más, no mucho, Listo. conservando esa Ujú. calidez, sino para que darle un poco más de presencia a las manos y a la piel, sin perder toda la tonalidad que se tiene. Aquí ya empezamos a jugar un poco con el aspecto que ya tú definas, empezar a dar a tu carácter de fotoreportería en cuanto a este tipo de reportajes, porque no en todos los fotoreportajes puedes aplicar este tipo de esquemas de iluminación o esa luz, como ya lo has visto o como ya lo has practicado tú en algunos casos de foto de eventos. No todo el tiempo se maneja el mismo luz o los mismos esquemas, así que vas muy bien, te felicito, has hecho un muy buen proceso dentro del curso y fuera de él, así que esta parte de esta clase que también sea un buen aprendizaje para aprender a manejar este Lightroom de una manera muy práctica, porque yo sé que hay cosas que Photoshop lo hace muy bien, lo que son detalles, que ya, por ejemplo, para fotografía de alimentos, de producto, pues es supremamente necesario hacerlo ya detallado, pero para hacer cierto tipo de fotografías como es la fotoreportería o eventos, es mejor hacerlo con Lightroom porque así podemos manejar toda esa cantidad y ese paquete tan grande que es hacer una fotografía de 1000, de 100, de 500 y que todas nos conserven la misma temperatura, la misma apariencia, la misma prioridad de colores y de tonalidades. Esto lo digo porque dentro de Photoshop, cuando uno trabaja una sola foto y después te pasas a otra, por más de que quieras copiar el mismo esquema de trabajo que has hecho, es mucho más difícil lograr aproximarse a la apariencia de la foto, por más de que ya has hecho el mismo proceso y repites mecánicamente lo que hiciste con la anterior foto, no se aproxima casi que se diferencia mucho, así que ahí es aconsejable manejar Lightroom para que no se dispersen mucho las tonalidades, las temperaturas y las prioridades de tono. Así que muy bien, voy a hacer con esta fotografía, voy a comenzar a hacer el ejercicio, a iluminar un poco la mano, nada más, y ver con qué herramienta podemos trabajar, sea puntual o sea simplemente con la herramienta de iluminación, de luminancia directamente al naranja, pero como vemos que toda la fotografía tiene la predominancia de naranja, lo más seguro es que si yo ilumino la parte naranja, le doy luminancia a la parte naranja, recuerden que entro a revelar, ¿no? Entro aquí a biblioteca, después entro a revelar y ahí ya puedo trabajar la fotografía por aparte, a ella sola. Voy a hacer esto un poco a un lado para que se vea un poco más grande. Ok, muy bien. Esto un poco más acá. Ahí, perfecto. Y voy a bajar. Aquí tenemos básicos y sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando y encontraremos uno que dice HSL, después dice color y blancos y negros. Cuando entramos a HSL,
hay los tonos de rojo, naranja, amarillo, verde, aguamarina, azul, púrpura y magenta. Estos tonos los tenemos para manejarlos en saturación y luminancia. Si yo manejo el naranja, la luminancia, lo más seguro es que en nuestras fotografías de retrato, los colores de piel, que somos un poco colores piel que tienen tonalidades amarillas, por ejemplo, mi color tiene una tonalidad un poco amarilla, un poco naranja, un poco rojiza, un poco rosada, pues entrará dentro de esta tonalidad de naranjas. Así que si yo aumento la luminancia, me iluminará solo la parte naranja. Miren, solo manejo la parte naranja. Esta herramienta es súper útil porque así nosotros podemos separar solo a iluminar o desaturar o cambiar un poco el tono de esa tonalidad de la fotografía. En este caso, tomé el tono naranja. Pero yo puedo cambiar ese naranja, hacerlo a más rosado, a más rojo, miren, o a más amarillo. En este caso yo no lo voy a manejar, lo voy a dejar a 0, no lo voy a cambiar. Pero si ustedes tienen otra fotografía que tengan el prado, el césped, que es verde, lo pueden cambiar fácilmente con esta de tonalidad, cambiar de tono a un poco más amarillo quemado, a amarillo ocre, y bajarle un poco la saturación y queda otra tonalidad de verdes cuando tienen prados y tienen hierbas. De igual manera, los azules, cuando yo trabajo paisajes, los bajo un poquitito a agua marina, el azul lo bajo a agua marina, y la saturación la bajo para que no quede tan intenso de agua marina, sino que quede un poco más sobria. Y la luminancia, si queda muy luminoso, lo bajo un poquito para que quede más sobria y más dramático el cielo. De esa manera, pues queda un poco más de carácter al paisaje. Estas separaciones de frecuencias de color son súper importantes para manejarlas en retratos, paisajes, y en todas las fotografías. Súper importante porque muchas veces alguna tonalidad está muy saturada o no está aportando mucho en la composición de la fotografía. Así que, como en este caso, están casi que muy neutra, así que solo colores naranjas. Entonces, si la luminancia, si yo la manejo en naranjas y rojos, lo más seguro es que esté casi que todo aquí en naranjas y rojos, miren. Entonces, naranjas y rojos maneja todo. Y yo lo bajo en luminancias a naranjas y rojos, así queda, sin la luminancia de rojos y naranjas. Pero si yo lo aumento un poquitito nada más, sin pasarme mucho, porque si ya me paso se empieza a quemar, ¿sí? Tengo que ser muy suave aquí, tengo que ser muy suave. Cancelo aquí para ver el antes y el después, o lo activo y lo desactivo, miren. Y vemos que con ese pequeño detallito ya hemos dado un pequeño aporte a la parte de la mano, teniendo en cuenta esa parte, ¿no? De no pasarnos. Ahora sí, voy a subir otra vez para que veamos el básicos. Básicos no le he tocado para nada, ni la exposición, ni contraste, ni altas luces, ni sombra. Pero si yo toco aquí sombra, que por lo general yo suelo manejar sombras, y le quito sombras, le quito esa viñeta que se suele traer por la luz puntual. Como la luz está puntual, el alrededor se suele viñetear un poco. Entonces, le puedo quitar un poco las sombras a todo y al mismo tiempo a partes que tengan sombreadas. Como se dan cuenta en la parte de la mano, aquí en la parte de la mano, miren, en la sombra de la mano, si yo regreso la sombra, se vuelve un poco más oscura. Si yo lo aumento, se vuelve un poquito más clara. Yo lo puedo hacer con esto general, al general, y después volver a generar una viñeta artificial, o simplemente le quito muy poco y después entrar a hacer un pincel puntual para quitar las sombras a estas partes de la mano. Eso ya es a mi libre intención de generar una propuesta más dramática o no tan dramática, más definida, más clara o no tan clara. En Lightroom, esta otra herramienta que es de pincel, y al lado del de pincel, miren que tenemos las herramientas acá arriba, abajo del histograma.
tenemos el de recorte, que es súper bueno porque aquí tenemos la división de tercios y presionando la tecla O cambiamos las apariencias de nuestras composiciones en el rectángulo áureo, es decir, de nuestras retículas. Por ejemplo, en este, de triángulos, apoyos en triángulos, cuando es bodas, por ejemplo, suelen ubicar a los personajes acá abajo en el triangulito pequeñito y acá arriba todo paisaje, todo cielo o todo una arquitectura. Si sigo presionando O, me da la otra retícula de composición y vemos que aquí esta retícula, miren cómo funciona con esta composición. Miren cómo la mano perfectamente calza aquí donde hace la intersección y la otra donde hace la intersección. Así que la composición está perfecta con esta retícula de composición. No hay nada que hacerle, no hay nada que modificar, ya está compuesta. ¿Okay? Entonces no le voy a hacer ningún recorte porque aquí ya veo que ya está realizada. Si yo lo cierro más, simplemente la empiezo a encasillar la mano ahí en un triangulito, lo empiezo a encasillar acá, pero lo importante está ahí muy bien en los puntos de intersección. La composición puede ser en punto o en espacio. Esto es importante. Al principio siempre nos estamos basando en que quede en el punto, ¿no es cierto? En que quede en este puntito, en que quede en este punto. Pero después, con el paso del tiempo, nos damos cuenta que la composición en estas líneas de composición no solo es en el sitio donde se interseccionan las líneas, sino en los espacios. Es decir, aquí en este triángulo puedo meter algo, en este triángulo grande puedo meter algo, en este triángulo de acá puedo meter algo y en este de acá puedo meter algo. Pero también donde unen las líneas puedo ubicar algo y donde une la otra línea puedo ubicar algo. Es decir, por punto o por espacio. En esta composición está por punto. ¿Ok? Así que está muy bien. Si yo le presiono la tecla O, me muestra la otra composición que es puntual, al centro, composición puntual. El espiral Fibonacci, lo tenemos. Los recortes, de los tipos de recortes de papel, ¿no es cierto? Los formatos de recortes de papel. Y la cuadrícula que tenemos básica. Y ahí regresamos a división de tercios. Así que esta primera herramienta que es para recortar es muy buena para poder ajustar las fotografías. Porque si yo veo otra foto y empiezo a ajustar estas fotografías según estas retículas, les van a ser súper importantes ver cómo empiezan a calzar mejor las piezas, ¿ok? Cómo empiezan a calzar mejor o cómo empiezan a tener como un poco más de relevancia en cuanto al mensaje y a la información, teniendo en cuenta las líneas de retícula. Vuelvo y repito, por ejemplo, ahí está la división de tercios, con la tecla O la pueden ubicar y así ustedes pueden volver a reencuadrar. En el caso que si está, por ejemplo, el horizonte caído, que hay una información que quieren sacarla, que no la quieren ahí dentro, pues tendrán que hacerla con estas retículas para así ustedes tendrán un poco más de control. Por ejemplo, aquí hay mucha espalda, tal vez. Podemos hacer un poquito más. Veamos. Puede ser un poquito. Creo que podemos girar un poco. Para que quede un poco más derecho. Ajá, perfecto. Y así empezamos a ajustar ya foto por foto con esta primera herramienta. ¿Ok? La segunda herramienta es para quitar los ojos rojos. Ah, perdón. No, esta no es la de ojos rojos. Esta es la de quitar manchitas, es decir, la de clonar, que es muy básica para quitar alguna manchita desde el Lightroom, perdón. Entonces, por ejemplo, quito aquí esta mancha. A ver, voy a ver si puedo cambiarle el tamaño. Sí, aquí está, puedo cambiar el tamaño. Selecciono el tamaño. En este caso, yo no le quiero quitar estas manchitas. Simplemente es un ejemplo. Selecciono aquí y tomo una muestra de aquí, de un lado, y ya quita la mancha, miren. Entonces, es una muy buena herramienta básica para quitar manchitas. En este caso, no se le quita nada porque es totalmente natural. El reportaje es naturaleza. Entonces, miren, ahí está la manchita. El siguiente sí es de ojos rojos, para quitar los ojos rojos. El otro es para hacer iluminaciones puntuales lineales. Si yo trazo así una diagonal,
puedo hacer una entrada de luz desde un lado, así yo tenga ausencia de luz, puedo generar que haya entrada de luz artificial, puedo generarla desde acá y puedo hacerla más oscura o más clara y controlar tanto las altas luces como las sombras, ¿sí? Ser muy exacto en las partes que quiero, muy puntual con esto, pero lineal, de una forma lineal, ¿ok? Y esta forma lineal la puedo manejar tanto diagonal, horizontal, vertical, la puedo girar. Esta es una muy buena herramienta. Yo las uso bastante cuando está muy saturado de luz de un lado, por ejemplo, que el sol me llegó muy golpeado, pues la pongo de ese lado que entró la luz del sol y la bajo y le quito la intensidad de exposición y de altas luces y me queda muy bien. Entonces, esa herramienta funciona muy bien para que la utilicen. La otra es la herramienta puntual, pero que es como un poco más de forma como ovalada. Es. Si ustedes la observan, cuando uno la traza, se vuelve como un círculo o un óvalo, según la forma en que uno expande el pincel. Y si ustedes se pueden dar cuenta aquí, si yo lo dejo ahí y muevo la herramienta de exposición, todo lo que está alrededor del punto que yo seleccioné se oscurece y solo él queda claro, ¿sí? ¿Ok? Pero si yo quisiera hacer al contrario, simplemente sigo bajando Lightroom y le doy aquí invertir máscara y me invierte. Ahí lo que está afuera se va a quedar quieto y lo que está dentro se va a oscurecer o se va a aclarar, ¿ok? Entonces, esta parte es importante también para que sean de pronto puntuales. La iluminación no tiene que ser en toda la parte, sino en la cara, en la parte del cuerpo, y ustedes pueden manejar la forma de este pincel, que quede ovalado y que quede diagonal, por ejemplo, que el rostro no es redondo, sino es más ovalado, pues ustedes hacen un pincel más ovalado y que si el rostro no está totalmente vertical, sino está un poco inclinado, pues así como lo estoy trazando el pincel, funciona muy bien. Y pueden manejar ya aquí en este tipo de pincel, miren, cuando yo lo paso, perdón, se nos va a acabar, recuerden que regresamos para terminar la parte ya de la sesión y para que queden todos con la misma apariencia. Entonces, si ustedes mueven el pincel, miren, cuando yo paso el pincel, es como pasar una lamparita, es como pasar una linterna. Esto es como magia, es súper bonito. Y yo le puedo dar más luminancia para que se vuelva más intensa esta visualización de como si pasara una linterna. Miren. Entonces quiero que aquí ilumine un poco más aquí la manito. Ahora sí le bajo un poco aquí la iluminancia, la exposición, perdón. Y puedo cambiar también la temperatura de esto, miren, poderla más amarilla o más fría, más cálida o más fría. En este caso no la voy a mover para nada porque después voy a mover a toda la fotografía la apariencia. Simplemente estoy haciendo estos pinceles puntuales porque de pronto ustedes en sus fotografías de fotoreportaje, algunas partes se quedaron oscuras. Entonces podemos aclarar una parte puntual, por ejemplo aquí, esta mano, aquí ese punto y hacer otro punto, ¿cierto? Generar otro punto aquí en la manito y voy a hacer otra vez invertir capa, perdón, invertir máscara. Miren, ahí ya me iluminó solo ese punto y ya le empiezo a bajar la exposición que no me quede tan expuesta, pero sí que me quede un poquitito más que lo normal que venía, porque quiero que esta parte que dice aquí el texto y el dedo sea como el centro de interés, ¿no es cierto? O sea, como que lo que se vaya directamente la vista a esto, a las letras, a las letritas. O sea, las manos sí son el centro de interés, pero lo que más va a llamar el interés es el mensaje que él está escribiendo ahí. Lo más seguro es que uno quiere indagar qué está escribiendo. René, cuéntame. ¿Te escuchamos, René? Qué pena interrumpir, profe, es que hay unas compañeras que están solicitando ingresar. Muchas gracias por recordarlo. Vamos a ver. Claro que sí, aquí están. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Llevaría mucho tiempo ahí? Espero que no. Espero que no. Igual la clasecita apenas la estamos iniciando, viendo las herramientas.
Bueno, pero esta herramienta que les estoy mostrando, que la vemos aquí al lado de este rectángulo, que es este círculo, es muy, muy buena. Vuelvo y repito, yo la he utilizado mucho para fotografías de eventos de 15 años, de bodas. Ilumino puntualmente qué es el centro de interés sin pasarme, sin exagerar. Por eso aquí empiezo a observar, si ya me empiezo a pasar, simplemente vuelvo a ajustar los parámetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí las altas luces las puedo manejar por independiente. Miren, si yo manejo altas luces, solo lo que está muy pasado de exposición, pueden bajarlo con altas luces y no con exposición, porque al bajar exposición se baja toda la luminancia o toda la exposición de la foto o de esa sección que tienen. Pero si bajan las altas luces, solo se baja la exposición de ese destello, donde está el blanco en ese caso, por así decirlo, en este caso blanco, ¿no? Pero si nosotros salimos de esta herramienta, vemos que tenemos en los básicos altas luces y blanco aparte. Miren, altas luces y blancos aparte. Entonces, eso también es una herramienta muy importante cuando se suelen pasar de exposición a algunas partes puntuales, podemos bajarlas con estos pinceles. Entonces, miramos que con esos pequeños cambios que ya hice, que ya ajusté, con estos pinceles que ya se ajustó, ya fue suficiente, pero puedo aclarar esto de aquí, entrando de nuevo al pincel. Miren, estoy entrando de nuevo al pincel. Ok. Un segundito. Estoy ingresando a nuestros compañeros. Qué pena. Bienvenidos nuevamente, buenas tardes a todos los que comenzaron a ingresar ahorita. Perfecto. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, miren, yo entro al pincel que apliqué con esta herramienta que está aquí, el redondito, que voy a ponerlo encima el mouse para que veamos cómo se llama, que yo creo que teniendo filtro radial, así se llama. Entran a filtro radial. Ustedes teniendo el mouse encima, él les dirá el nombre de cada herramienta. Miren, por ejemplo, aquí, filtro graduado, corrección de ojos rojos, eliminación de manchas y superposición de recorte. Entonces, en el filtro radial he hecho 2 filtros radiales puntuales en las 2 manitas, miren, uno aquí y otro acá. Ahora sí, en este de aquí yo puedo aumentar claridad, es decir, puedo aumentar que se vea un poco más claro en cuanto a detalles, arrugas y sombras, porque recuerden que al aumentar claridad, aumenta también oscuridad. Veamos, miren. Y aumenta también un poco de luminancia, es decir, de exposición. Entonces, al bajarle altas luces, también me queda un poco compensado al aumentar claridad. Es decir, si aumento claridad, bajo un poco de altas luces, porque se va a saturar un poco de altas luces también. ¿Ok? Entonces, pero ya aumento más detalle. Si yo me acerco aquí a este detalle de la mano, he aumentado muchísimo detalle que de pronto no estaba y que me funciona muy bien. ¿Ok? Entonces, voy a seguir bajando. Ok. Estas ya son herramientas ya no puntuales, sino de todas. Las herramientas puntuales vienen hasta aquí, hasta donde está este rectángulo. Miren, este rectángulo llega hasta acá. Y el enfoque sí lo tienen, miren. Ustedes pueden manejar el enfoque puntual de esta parte. Puedo desenfocarla, miren, o puedo enfocarla totalmente. Y esto sí que nos va a dar mucha importancia también a estos detalles. Entonces, acá también lo voy a enfocar. Enfoque máximo. Perfecto. Miren cómo alzó la letra. La voy a regresar a cómo estaba y la voy a aumentar a cómo la voy a dejar. Miren cómo aumentó esa letra. Perfecto. Ahora sí, ya la empiezo a definir un poco más. Puedo aumentar un poco más de claridad también a esa parte de ahí. Y vemos, aquí quiero que detallen que cuando yo aumento claridad, aumenta también sombras. Por eso puedo quitar sombras cuando aumento claridad, para que no me quede manchada esa parte de ese dedo. Y ya me queda un poquito más, más de apariencia y de presencia en esta fotografía. Pero esta fotografía la quiero hacer un poco más crema, lo que te decía Dianita, que podemos dejarla un poco más crema, no tan naranja. Ya saliendo de este filtro radial, salgo del filtro radial, ¿ok?
Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Voy a salir un rato para que ya charlemos un rato. ¿Cómo vieron hasta ahorita? ¿Cómo ves, Dianita, el trabajo que se hizo esta parte de esta fotografía? Antes de que se nos acaben estos 2 minutos, ¿cómo la viste? Súper, profe, me gustó mucho todas esas herramientas, hay que empezar a practicarlas más. Total, Me mira que gustó estos mucho lo detalles. del enfoque, Ujú, lo del enfoque que das puntual, eso me parece genial porque ya inmediatamente conduces la vista del espectador a esa parte, a ese exacto, punto, exacto. entonces Y me como gustó son muchísimo, planos detalles, podemos detallar un poco más esos mucho. planos. Podemos hacerles más características, lo que son arrugas, detalles, texturas, se van a ver mucho más fuertes. Eso sí, teniendo en cuenta, acercándonos cada vez a la foto para que veamos la textura, que no la hayamos eh, distorsionado. Recuerden que entre más saturamos la herramienta, sea claridad, enfoque, la fotografía va a, va a forzarse un poco, va a forzarse. Y si nosotros forzamos esa herramienta, se va a convertir como una especie de pintura, como pincel. Ya no se ve tan agradable. Así que vamos a tener que acercarnos para ver cómo se ve de cerca y cómo se ve de lejos. Y siempre estar como tomando esa decisión de que cuando ya se pasa a tipo pintura y se empieza a dañar los píxeles, pues hasta ahí llega la herramienta de enfoque. Pero es una muy buena herramienta para poder empezar a definir ya fotos puntuales. Como dijimos, en este caso tú tomaste ciento tantas fotografías y de estas seleccionaste 10 o 15 máximo. Y de esas 10 o 15 máximo, a cada una le harás el trabajo puntual de definir, de que quede enfocada y todo eso. Pero en la siguiente sesión que volvemos, ahorita que se corte, regresamos al mismo link. Recuerden que ingresamos al mismo link. Vamos a cambiar la apariencia de un poco más cremita, un poco más crema, para que la piel no quede tan amarilla, sino un poco más cremita. Y después todo eso que le hemos hecho a